Hola, en esta ocasión daremos a conocer información sobre el siguiente tema: la conciencia. La conciencia es el conocimiento o percepción que tiene un ser humano de sí mismo, la capacidad de conocer su propia existencia, la noción del bien y del mal, como también sus pensamientos, sus sentimientos y sus actos. Es un estado fisiológico del sistema nervioso central que varía según el dominio temporal y espacial de sus operaciones neuronales. Este permite la aparición de conductas completas y conscientes. La conciencia se puede describir mediante dos cualidades: el nivel de alerta y la experiencia de la conciencia. El nivel de alerta es el nivel de energía o activación corporal y psicológica. Es un estado del individuo que está en vigilia. La ausencia de alerta indicaría ausencia de conciencia. La experiencia de conciencia es la habilidad de cada individuo para percibir sus estados internos como estímulos ambientales. Teorías de la conciencia. William James, filósofo estadounidense, define la conciencia como una función evolutiva que salvaguardaba una secuencia de experiencias concretas conscientes. Para William James, la conciencia es la capacidad de grabar en la memoria lo que estamos viviendo en una secuencia. Karl Popper, filósofo austriaco, creía que la conciencia emergió con el lenguaje por la necesidad de comunicarse unos con otros. Para Karl, la conciencia es la última herramienta del proceso de evolución del Homo sapiens que le incita a ser consciente de sí mismo. Por último, Gerald Edelman, neurobiólogo estadounidense, señala que se desarrollan dos tipos de conciencia que trabajan juntas: la conciencia primaria y la de orden superior. La conciencia primaria es toda experiencia sensorial, son datos que llegan y captan los sentidos, y la de orden superior reorganiza y le da sentido y habla acerca de la conciencia primaria. Edelman plantea que la conciencia brota como consecuencia de la interacción entre grandes grupos de neuronas que coordinan entre sí en el cerebro, manteniendo conexiones continuas con el cuerpo y el ambiente. El estado de conciencia. El estado de conciencia es el estado de percepción de la persona de sí misma, del ambiente y de su capacidad de reacción de un estímulo externo como interno. Este se divide en dos: el nivel de conciencia, que es el estado de alerta, es dependiente del SARA, el sistema activador reticular ascendente, que se encuentra en el tronco encefálico. Este se divide en 4 niveles, que van de manera ascendente, que son la vigilia, somnolencia, estupor y coma. Si existe un fallo en el nivel de conciencia, esto se relaciona a algún fallo del tronco encefálico. En el contenido de la conciencia nos referimos a la calidad del pensamiento y la conducta. Esta es dependiente netamente de la corteza cerebral. Se divide en dos: en la orientación autopsíquica, que nos referimos a la historia y datos de la persona o el paciente, y en la orientación alopsíquica, que es el reconocimiento de los demás, y la orientación en el espacio, por ejemplo, dónde se encuentra, y en el tiempo, por ejemplo, el momento, la hora, el día de la semana, día del mes, entre otros. Cualquier fallo en el nivel de contenido de la conciencia será producto de fallos a nivel de la corteza cerebral. Como ya habíamos mencionado en los estados de conciencia anteriormente, solamente mencioné sus niveles, ahora daré una breve explicación de estas. Alerta y vigilia. Es cuando la persona que se encuentra despierta responde a los determinados estímulos. Somnolencia es cuando la persona con un mayor deterioro por el cual se encuentra dormido responde a estímulos no nociceptivos, o sea que no causan dolor. Estupor es cuando la persona que se encuentra dormida pero está despierta y ésta sí responde a los estímulos. Coma, la persona que no despierta ni aplicando estímulos nociceptivos. Siguiendo con la exposición, aquí vamos a hablar de lo que involucra las estructuras anatómicas, y una de ellas es la corteza cerebral y el sistema reticular activador. La corteza cerebral, como sabemos, es la capa externa de sustancia gris que cubre por completo la superficie de ambos hemisferios cerebrales. Tiene un grosor aproximado de 2 a 4 milímetros y consta de los cuerpos neuronales o somas.
Esta capa se pliega de forma compleja con evaluaciones conocidas como giros o circunvalaciones y depresiones llamadas surcos o cisuras. La corteza cerebral se organiza en diferentes áreas funcionales, como las áreas sensitivas, motoras y de asociación. Tiene una gran variedad de funciones, entre ellas la percepción e interpretación de la información sensitiva y la planeación e iniciación de la actividad motora. También cumple un papel importante en las funciones cognitivas superiores como la toma de decisiones, la motivación, la atención, el aprendizaje, la memoria, la capacitación eh, en resolver problemas y el pensamiento conceptual. Si hablamos del sistema reticular activador ascendente, este está formado por un conjunto difuso de neuronas situadas en el tronco del encéfalo y que tienen como función principal el mantenimiento del estado de alerta. El sistema reticular envía proyecciones a los núcleos intratalámicos, que a su vez envía otras proyecciones a la corteza cerebral. Dentro de ello podemos mencionar el sistema de alerta cerebral, donde la función normal de la corteza cerebral requiere de un adecuado funcionamiento de estructuras subcorticales. El sistema reticular activador ascendente, que está formado por grupos celulares que se encuentran distribuidos en mesencéfalo, protuberancia, hipotálamo y tálamo. Desde allí se proyecta de forma difusa a la corteza, que a partir de esto es activa. Y existen dos vías anatómicas, la vía directa y la vía indirecta. La vía directa se origina del diencéfalo y se proyecta a la corteza, que interviene varios neurotransmisores, y la vía indirecta se origina en el mesencéfalo, revela al tálamo y se proyecta a la corteza. Por tanto, la integridad funcional y anatómica de este sistema permite mantenernos alerta, despiertos y con adecuado nivel de atención. El desarrollo de factores biológicos es donde la conciencia humana y la percepción de la individualidad se generan en un determinado espacio del cerebro situada en parte posterior del córtex, lo que invierte estos fenómenos en menos episodios de las reacciones bioquímicas del cerebro, según una investigación realizada por el Premio Nobel Francis Crick, uno de los descubrimientos de la estructura del ADN, que publica la Revista de Nueva York. Patologías de la conciencia. En la figura que estamos apreciando se esquematiza el aspecto evolutivo de las alteraciones de conciencia, con las limitaciones que determina una simplificación esquemática de estas intrínsecas y complejas eventualidades evolutivas. Estado de mínima conciencia incluye pacientes que tienen alteraciones globales de la conciencia con elementos de vigilia y que se diferencian del estado vegetativo, en el que presentan evidencia intermitente de conciencia de sí mismos o del medio ambiente. Esto quiere decir que carece de alguna conciencia externa de lo que están viviendo. Son pacientes que no reúnen los criterios para el diagnóstico de coma ni de estado vegetativo. Estudios recientes indican que estos pacientes tienen un mejor pronóstico que los que se presentan en estado vegetativo persistente. Bueno, si hablamos de lucidez, se refiere a la claridad en su orientación para exponer o comprender. A base de ello, también tenemos que hablar de delirio inírico, contando con las patologías de la conciencia, donde nos originan alucinaciones de la sensibilidad general o interna. Dentro de ellos, de los estados crepusculares,
donde puede experimentar alucinaciones visuales, auditivas y responder con una conducta irracional, algo que no podría comprender una persona común. También tendríamos que hablar o mencionar del delirio, donde el estado de confusión mental que a veces se presenta con el paciente de cáncer, también lo pueden originar otros pacientes. Dentro de todo el tema en sí, podemos considerar que la conciencia es el estado del sistema nervioso que se adapta según el entorno, permitiendo conductas dirigidas tanto por pensamientos como por conductas motoras.